Cordial saludo. Estamos en el curso de Psicología Política, grupo número 48, presentado por Miledis Quintero Sarabia, Laura Juliana Maya León, Tania Juliet Vázquez, con la tutora Rosabel Soto. Estamos en la fase 3 y vamos a iniciar el debate o la presentación de la pregunta general. ¿Qué comportamiento político ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Me voy a permitir leer un momento. Dice, la guerra psicológica en Colombia partió de una creciente frustración social y desesperanza popular, producto de décadas de guerra, y fue instalado en los sujetos sociales un sentimiento de angustia e inseguridad que los colocó permanentemente en situación de vulnerabilidad por la fragilidad ideoafectiva en que se encontraban. Esta fue la condición necesaria para ganar la obediencia individual y el sometimiento colectivo. Sin este elemento no se puede explicar el nivel de posicionamiento de la derecha radical fascista existente en nuestro país, la cual en gran medida se alimentó del pesimismo político y de la angustia por conservar la vida. Mediante la guerra psicológica se buscó explotar todos los factores del quehacer humano, preferencialmente las debilidades, vulnerabilidades, sentimientos y diversas condiciones de grupos sociales. Bien, como lo vemos acá, entonces, ¿qué comportamiento político ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Entonces, el comportamiento político que fue instituido por el conflicto armado en Colombia fue el de crear un tejido social, como sabemos bien, siendo este un lineamiento que lo hizo el señor Carlos Castaño en la cuarta conferencia, el cual era el de exigir a los comandantes que respetaran la comunidad. Entonces, pues debido a esto se crea un grupo político. Este grupo político tenía la obligación de la escucha a las comunidades cuando habían problemas con un comandante, y si un comandante de pronto les hablaba duro a un campesino, ellos pensaban pues que lo estaban gritando. En sí, los campesinos le tenían miedo a los comandantes, pues conociendo nosotros la situación que ha vivido el país y cómo ha sufrido, este trabajo se intentó hacer con las autodefensas, modificar su comportamiento con las comunidades, pero desafortunadamente faltó preparar más al personal. Faltó un mayor compromiso por parte del grupo, de la parte militar, y por eso no se pudo hacer el trabajo que sí era mucho más integral, aunque se hizo un trabajo social, pues aparte del trabajo social que se hizo, pues no todos los grupos de autodefensa hicieron lo debidamente, y no todos los comandantes pues se sometieron a lo que estaban disponiendo en ese momento. Sigue la compañera. El comportamiento electoral estaba influido por el conflicto armado. En Colombia, en muchas de las regiones han ocurrido violencias por este comportamiento, lo que en muchas ocasiones causaban que implementara más seguridad en el momento de las elecciones. Según la Universidad de los Andes, la política electoral en Colombia constituye un caso de especial interés ante una sostenida dinámica de conflictos armado. Esta nunca se ha visto interrumpida, y la celebración de las elecciones periódicas en un rasgo constituido de la democracia en el país.
En esta línea se buscan aportar elementos de análisis en torno a la compleja relación entre la dinámica propia del conflicto armado y el fuego electoral, indagando por estos efectos de dicho contexto social en el comportamiento de los votantes colombianos en el área en las que guerrillas y paramilitares han alcanzado un mínimo control territorial. En Colombia, la política ha influido significativamente en el conflicto armado. La violencia que vive en la actualidad tiene causas de tiempos pasados, los autores y las dinámicas que la han transformado significativamente. Como bien sabemos, el conflicto armado en Colombia es una de las mayores problemáticas que se han manejado desde hace mucho tiempo, que se han visto inmersamente directamente en este conflicto son comunidades carácter de libertad, y cuando se habla de libertad de específica en los aspectos porque se le niega lo que el derecho todo ciudadano debe tener el conflicto armado. En Colombia han transformado el comportamiento de cada uno de los ciudadanos y que han sido tanto la presión en muchos casos como en la zona más afectada de los votantes. Buenas noches, estimados compañeros. Para darle la respuesta a la pregunta orientadora sobre el comportamiento sociopolítico que se ha ido constituido en el conflicto armado en Colombia. Podemos ver que en Colombia existe una población que ha estado vinculada a las guerras que se presentan y aumentan a las medidas de los programas gubernamentales. Ellos buscan poder poner un fin al conflicto. En la democracia del país de Colombia, más allá es poder gobernar a la sociedad a través de las leyes, es también poder que se garantice una experiencia vital. Las víctimas en el conflicto armado buscan recobrar ese derecho o la ciudadanía que se tiene, pero aparentemente no se ha podido dar. Además, las instituciones políticas son entidades importantes que solo influyen negativamente al pueblo, satisfaciendo las necesidades que a ellos le convienen, creyendo que también le puede favorecer al pueblo. El Estado colombiano arrastra desde su configuración como un Estado independiente, rasgo de concentración que se puede perceber y que se ha ido agravando progresivamente y en los cuales se pueden ir originando en ellos. Por una parte, la negación de los derechos políticos de las grandes mayorías, la eminación permanente de la forma de violencia y la persistencia del conflicto armado se escuda en la violencia progresiva. La política ha estado detrás de ellos, pero no se ha podido mecanizar bajo los conflictos que se han dado independientemente. La reforma tributaria también sin duda es un comportamiento sociopolítico que se generó en el conflicto armado frente al pueblo colombiano, la lucha social por una propuesta frente a una reforma tributaria que se quiso imponer en el gobierno. Trajo también consigo la muerte de muchos jóvenes, la escasez, el hambre, el temor, incluso hasta el dolor y la muerte, entre otros. Todo evidencia que en las 3 últimas décadas el problema del acceso a las tierras no se ha podido solucionar sobre el origen que aún se sigue invadiendo dentro del conflicto. Desde los 60 no ha sido cesado de la agresividad, sino que se ha aumentado. La guerrilla es producto de los procesos históricos y políticos y particulares que se encuentran dentro de ellos. Podemos ver que dentro del conflicto, dentro de la sociedad, de la asociación, como bien han dicho mis compañeros, lo que es el paramilitarismo, las guerrillas, aún no ha podido cesar porque se ha escudado dentro de la violencia progresivamente. Aún pasando tanta década y tantos años, no hemos podido cesar con el proceso de evasión. Esto también no solamente ha afectado a nuestra política, sino a nosotros en la sociedad, como en el estado psicológico.
La guerra psicológica en Colombia partió desde una creciente frustración social y desesperanza popular, producto a las décadas de la guerra. Eso fue instalado en los sujetos sociales de un sentimiento de angustia e inseguridad que nos fue colocando a nosotros como sociedad y como el pueblo. Permanentemente en la situación de vulnerabilidad por la fragilidad de la índole afectiva que se ha incontrolado con la sociedad y con nosotros.